Chewie nunca imaginó que su vida cambiaría, porque durante mucho tiempo sintió que no valía nada. Vivía en las calles de Monterrey, Nuevo León, durmiendo donde podía, a veces en una banqueta fría que le robaba el calor del cuerpo, a veces bajo un puente donde el ruido constante de los autos no lo dejaba descansar, y a veces, cuando lograba juntar un poco más, en un pequeño cuarto rentado por unos días. Pero la mayoría del tiempo, su realidad era el asfalto, el polvo y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar mañana. Cada mañana despertaba antes de que saliera el sol. No porque quisiera, sino porque el frío, el hambre o el ruido lo obligaban. Abría los ojos y por un instante olvidaba todo, pero en segundos la realidad regresaba. Se incorporaba lentamente, con el cuerpo adolorido. Tomaba su bote con agua sucia, su jalador desgastado, y caminaba hacia la avenida donde pasaba sus días. Mientras caminaba, veía a la gente dirigirse a sus trabajos, a sus casas, a sus rutinas, y aunque no lo decía, en el fondo deseaba ser como ellos, tener un lugar al cual regresar. En los semáforos, su mundo era otro. El tiempo se medía en luces rojas. Tenía apenas unos segundos para acercarse a un auto, limpiar el parabrisas y esperar una moneda. Había conductores que ni siquiera lo miraban, como si fuera invisible. Otros hacían un gesto de rechazo antes de que siquiera se acercara, y algunos, pocos, bajaban la ventana y le daban unas monedas o le decían gracias. Esos pequeños momentos eran los que lo mantenían de pie. Pero había días en los que nada salía bien. Días en los que nadie le daba nada. Días en los que el hambre era tan fuerte que le dolía el estómago. Días en los que la lluvia lo empapaba por completo y el frío lo hacía temblar sin control. Y en esos días, las dudas aparecían con fuerza. ¿De verdad vale la pena seguir?, pensaba. Pero siempre, en lo más profundo, había una voz que respondía: sí, no te rindas. Por las noches, cuando la ciudad bajaba el ritmo, Chewie se quedaba mirando el cielo. A pesar de todo, tenía sueños. Se imaginaba con una casa, con una cama, con una puerta que pudiera cerrar y sentir seguridad. Se imaginaba teniendo algo propio, y aunque parecía imposible, esa imagen no se iba de su mente. Un día, después de una jornada particularmente dura en la que apenas consiguió unas monedas, decidió caminar sin rumbo. Sentía que si se quedaba en el mismo lugar, su vida nunca cambiaría. Caminó más de lo normal, alejándose del ruido, de los semáforos, de todo lo que conocía, y entonces lo vio, un terreno. Bueno, en realidad eran varios terrenos en venta. No había calles pavimentadas, no había servicios, no había casas bonitas. Solo tierra, piedras y algunos letreros improvisados. Pero en ese momento, Chewie no vio lo que era, vio lo que podía ser. Se imaginó construyendo, aunque fuera un solo cuarto, un espacio donde pudiera dormir sin miedo, donde pudiera dejar sus cosas sin temor a perderlas, un lugar que fuera suyo. Esa idea lo impactó profundamente. Se quedó ahí varios minutos, observando, imaginando. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto, esperanza. Durante semanas no dejó de pensar en ese lugar. Mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras intentaba dormir, ese terreno estaba en su mente. Pero no regresaba. El miedo lo detenía. Miedo de preguntar, miedo de no poder pagarlo, miedo de ser rechazado, miedo de confirmar que su sueño estaba demasiado lejos de su realidad. Hasta que un día, después de sentirse completamente agotado, entendió algo que le cambió la perspectiva. Si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir en el mismo lugar. Esa idea lo sacudió por dentro. Y entonces, decidió actuar. Regresó. Había una pequeña oficina hecha con láminas. Entró con el corazón latiendo fuerte. Sus manos estaban sudorosas. Su voz temblaba un poco, pero aún así preguntó por los terrenos. El encargado lo miró de arriba abajo, evaluándolo en silencio. Luego le hizo una pregunta directa. ¿Tienes dinero? Chewie respiró hondo y respondió con honestidad. No tenía todo, pero estaba dispuesto a trabajar y pagar poco a poco. El silencio fue largo, pero finalmente el hombre dijo algo que cambiaría su vida. Hay facilidades, pero tienes que cumplir. Ese día,
Chu salió de ahí con algo más valioso que el dinero: una oportunidad. A partir de ese momento, su mentalidad cambió. Ya no estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Empezó a trabajar como nunca antes. Limpiaba parabrisas desde temprano, pero además buscaba cualquier trabajo extra. Cargaba materiales, ayudaba en construcciones, hacía mandados, lo que fuera necesario. Su cuerpo estaba al límite, pero su mente estaba enfocada. Fue entonces cuando recordó una frase que escuchó tiempo atrás: págate a ti primero. Y decidió aplicarla. Cada vez que ganaba dinero, separaba el 10%. No importaba si era poco, lo hacía siempre. Había días en los que necesitaba ese dinero para comer mejor, pero aún así lo guardaba, porque entendió que ese pequeño hábito podía cambiar su destino. El proceso fue lento, muy lento. Hubo días en los que sintió que no avanzaba, días en los que el cansancio era demasiado, días en los que pensó en rendirse, pero cada vez que eso pasaba recordaba ese terreno, ese pedazo de tierra que representaba su salida, y seguía. Si has llegado hasta este punto de la historia, quiero pedirte algo importante. Si esto te está inspirando, si sientes que algo dentro de ti se está moviendo, este es el momento de actuar también tú. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque una historia puede parecer solo una historia, pero también puede ser el inicio de un cambio real. Los meses pasaron y finalmente llegó el día en que terminó de pagar su terreno. No hubo fiesta, no hubo aplausos, no hubo nadie más, solo él caminando sobre ese pedazo de tierra. Se detuvo, miró alrededor y se arrodilló. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de tristeza, eran de orgullo, porque por primera vez en su vida tenía algo que era suyo. Pero eso no era el final, era el comienzo. Construir su cuarto fue otra lucha. No tenía dinero para materiales nuevos, así que empezó con lo que encontraba: madera usada, láminas viejas, clavos sueltos. Aprendió observando, preguntando, equivocándose. Muchas veces tuvo que empezar de nuevo. Muchas veces se frustró, pero nunca se detuvo. Poco a poco levantó su primer cuarto. Era pequeño, sencillo, imperfecto, pero cuando lo terminó, lo miró como si fuera un palacio, porque ese cuarto representaba su esfuerzo, su disciplina, su transformación. Esa noche durmió ahí, y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz, sin miedo, sin frío, sin incertidumbre, solo con la certeza de que su vida estaba cambiando. Con el tiempo, ese cuarto se convirtió en 2, luego en 3. Chuy dejó de limpiar parabrisas y comenzó a trabajar en construcción de manera más estable. Aprendió el oficio, mejoró, creció. Empezó a ganar más dinero, a ayudar a otros, a construir no solo casas, sino oportunidades. Años después, ya no era el hombre invisible de los semáforos. Era alguien respetado, alguien que demostraba que sí se puede salir adelante, porque nunca tuvo suerte. Tuvo disciplina, nunca tuvo dinero, tuvo decisión, nunca tuvo apoyo, tuvo carácter, y entendió algo que lo cambió todo. No importa dónde empiezas, importa que no te detengas, porque a veces todo comienza con una decisión, una pequeña acción, y la valentía de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Y esa decisión puede cambiarlo todo.